Resumen, páginas de la 1 a la 12, 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era una aldea que tenía 20 casas que estaban construidas de barro y caña brava, y estaban a la orilla de un río que tenía aguas diáfanas y se precipitaban por un lecho de piedras pulidas y blancas. Todas las cosas carecían de un nombre. Todos los años en marzo, unos gitanos plantaban su carpa cerca de la aldea. También hacían un gran alboroto para dar a conocer los nuevos inventos. Lo primero que llevaron fue un imán, que lo llevó un gitano con el nombre de Melquiades. Melquiades fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y las personas se asustaban al ver cómo las cosas de sus casas se caían de su lugar. El gitano decía: las cosas tienen vida propia, solo hay que despertarles el ánima. José Arcadio quería los lingotes imantados para extraer oro. El gitano le dijo que para esto no servía, pero José Arcadio no prestó atención y cambió su mulo y una partida de chivos por los lingotes. Estuvo buscando mucho y lo único que encontró fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas. Cuando lograron desarticular la armadura, encontraron un esqueleto con un relicario de cobre con un rizo de una mujer en su cuello. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez trajeron un cartalejo y una lupa del tamaño de un tambor. Sentaron a una gitana a un extremo de la aldea e instalaron el cartalejo al frente de la carpa. Un mediodía los gitanos hicieron una demostración con la lupa gigante. Pusieron hierba en la calle y con la lupa y los rayos del sol lo prendieron fuego. José Arcadio, al ver que no tuvo resultado con los imanes, dijo que ese invento servía como objeto de guerra. Melquiades trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial. José Arcadio, tratando de probar la lupa, se expuso él mismo a los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras. José Arcadio quería demostrar los beneficios de la lupa, pero al no obtener respuestas se disculpó con Melquiades por su iniciativa, y Melquiades le devolvió los doblones por la lupa y le dejó algunos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. José Arcadio pasó largos meses de lluvia encerrado en un cuartito de su casa para que nadie interrumpiera sus experimentos. Abandonó por completo las obligaciones domésticas, permaneció muchas noches vigilando el curso de los astros, estuvo muchos días como hechizado. Un día de diciembre se sentó en la mesa, con fiebre, y reveló su descubrimiento. Dijo: la tierra es redonda como una naranja. Ese día Úrsula perdió la paciencia. La aldea estaba convencida de que José Arcadio había perdido el juicio. Melquiades llega y pone todo en su punto, y este había envejecido de una forma impresionante. Según José Arcadio, mientras lo ayudaba a armar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes. Sobrevivió a la pelagra en Persía, al escorbuto en el archipiélago, a la lepra en Alejandría, al beriberi en Japón. A pesar de su inmensa sabiduría, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los problemas de la vida cotidiana. Aureliano en ese entonces solo tenía 5 años y iba a recordar por siempre cuando vio a Melquiades revelar sus secretos. En cambio, Úrsula conservó un mal recuerdo de aquella tarde porque entró al cuarto cuando Melquiades, por distraído, rompió un frasco con bicoruro de mercurio. Además de estas cosas, Melquiades dejó muestras de las 7 metales correspondientes a los 7 planetas.
las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos. José Arcadio convenció a Úrsula de desenterrar sus monedas y doblarlas cuantas veces pudiera. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor, y todos fueron a la carpa, y por 1 centavo podían ver a un Melquiades juvenil. José Arcadio entró nuevamente en una crisis existencial. No comía como antes y se la pasaba dando vueltas solo por la casa. Al principio José Arcadio era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones, consejos para la siembra y crianza de niños y animales. Le colaboraba a todos. Su casa fue la mejor de la aldea. Las otras fueron organizadas a su semejanza. Y los únicos animales prohibidos eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula era pareja a la de su marido. José Arcadio era el hombre más emprendedor en la aldea. Puso las casas para que desde todas se pudiera llegar al río. Trazó las calles y ninguna casa recibía más otra. Macondo era una aldea más ordenada y feliz. José Arcadio construyó trampas y en poco tiempo estaban llenos de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos. No solo en su casa, sino en todas las casas de la aldea. Aquel espíritu de su iniciativa social se perdió con la llegada de los imanes, los cálculos astronómicos, etc. José Arcadio pasó de tener un aspecto emprendedor y limpio a ser un hombre de aspecto holgazán. Descuidó el vestir y su aspecto físico. José Arcadio ignoraba la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, ya que el primer Aureliano Buendía le contó la historia de Sir Francis Drake y que buscaba con atravesar la sierra. José Arcadio decía que la única ruta para llegar a la civilización era por el norte. Echó en una mochila sus herramientas y mapas y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días no encontraban un obstáculo apreciable. Al término de la primera semana mataron y asesinaron a un venado y seguían con la necesidad de seguir comiendo guacamayas. Estaban en el bosque y durante más de 10 días no volvieron a ver el sol. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre. Tenían los pulmones sofocados por una fuerte olor a sangre. Salieron por fin del bosque. Era una noche oscura y sin estrellas. Agotados, colgaron hamacas y durmieron profundamente por primera vez en 2 semanas. Frente a ellos había un galeón español. Exploraron, pero no había nada más que un apretado bosque de flores. El hallazgo de galeón indició a la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Muchos años después, Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando esta ya era una ruta regular del correo. Macondo está rodeado de agua, decía José Arcadio. La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirado en el mapa que dibujó José Arcadio con rabia el día que regresó de su expedición. Úrsula habló con las mujeres de la aldea para que contra la veleidad de sus maridos, ya que se preparaban para la mudanza. José Arcadio le decía a Úrsula que como nadie quería irse, ellos sí lo harían, pero Úrsula no quería. Úrsula le decía a José Arcadio que tenían a sus hijos abandonados, que ellos se sentían solos. Entonces este se asomó por la ventana y los vio en la huerta descalzos y tuvo la impresión de que en aquel instante habían empezado a existir. Algo ocurrió en su interior, algo misterioso, algo definitivo. José Arcadio contempló a los niños con mirada absorta. Se lo humedecieron y le dijo a Úrsula
que llamara a los hijos para que le ayudaran a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio era el hijo mayor con 14 años. Aureliano era el primer ser que había nacido en Macondo. Nació con los ojos abiertos. Cuando el niño Aureliano tenía 3 años, entró a la cocina, en el momento en que Úrsula retiraba el fogón. El niño dijo: se va a caer, pero era imposible porque la olla estaba en el centro de la mesa. Pero empujado por un dinamismo interior, se despedazó en el suelo. Cuando José Arcadio Buendía llamó a los niños para lo de los cajones, les dedicó sus mejores horas, les enseñó a leer y a escribir y más cosas. Los niños quedaron pensando si era posible cruzar el mar Egeo de isla en isla. Llegaban una vez más los gitanos a la aldea, pero eran gitanos nuevos, hombres y mujeres que solo conocían su propia lengua. Eran ejemplares hermosos. En un instante transformaron la aldea y los habitantes de Macondo quedaron perdidos en sus propias calles. Llevaban un niño de cada mano para no perderlos. José Arcadio Buendía buscaba como loco a Melquiades, pero no lo encontró. Y escucha que le dicen: Melquiades murió. Y cuando ya no había tanto alboroto, le confirmaron que sí, que Melquiades había muerto. Mi nombre es Leslie Zapata Morales, del grado 8.3, y voy a resumir las páginas de la 13 a la 22. Cuando el cuerpo de Melquiades fue arrojado en el mar Java, a los niños casi no les interesó la noticia, pero José Arcadio Buendía se mostró con una cierta aflicción. Los niños querían que su padre los llevara a ver la novedad de los sabios de Memphis. Fue tanto lo que insistieron que José Arcadio Buendía pagó 30 reales para entrar a la carpa. Cuando entraron había un gigante de torso peludo, el cual era el encargado de custodiar el cofre. Después de un rato, el gigante abrió el cofre y se encontraron con un gran bloque transparente. Los niños estaban esperando una explicación de lo que había en el cofre, y su padre José Arcadio Buendía estaba tan deslumbrado con tan primoroso bloque que, sin saber qué decirles, lo único que expresó fue: es el diamante más grande del mundo. Después, el gigante lo contradijo y le explicó qué era. No, es hielo. José Arcadio Buendía no prestó atención y, sin más preámbulos, extendió la mano para tocar el hielo. Pero el gigante se la apartó, exigiéndole 5 reales más para tocar el hielo. José Arcadio Buendía los pagó. Cuando tocó el hielo sintió mucho misterio. Después pagó otros 10 reales más para que sus hijos experimentaran. José Arcadio no lo quiso tocar, en cambio Aureliano sí lo tocó. Pero en ese mismo momento que lo tocó, retiró la mano y exclamó: está hirviendo. Su padre ante esto no prestó atención, y después José Arcadio Buendía pagó otros 5 reales para volver a tocar el hielo, fascinado por tan asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Mientras tocaba el hielo, exclamó que este es el gran invento de nuestro tiempo. Capítulo 2. En el siglo XIX, con el asalto de Francis Drake, en medio de toques de arrebatos y estampidas de cañones, la abuela de Úrsula Iguarán se sintió tan nerviosa que se sentó en un fogón encendido. Esta la dejó como una esposa inútil para la vida. Su marido era un comerciante aragonés con el cual tenía 2 hijos, y a base del accidente de su esposa se gastó toda la tienda en medicinas y tratamientos, con el alivio de curar sus pesadillas. Después de un tiempo, el negocio se quebró y se tuvieron que ir a vivir lejos del mar, en una ranchería cerca de las estribaciones de la selva. Aquí vivía un cultivador de tabaco, José Arcadio Buendía, con el cual el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad productiva, la cual en pocos años hizo una gran fortuna. Muchos años después, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Esa era la razón por la que cada vez que Úrsula peleaba con su marido, maldecía la hora en que Francis Drake asaltó Río Hacha. Era una forma de desahogarse, ya que sí o sí estaban ligados hasta la muerte, con un vínculo más que amoroso, eran primos. Cuando decidieron casarse, sus parientes siempre se opusieron al matrimonio, ya que tenían el temor de que ellos engendraran iguanas. De hecho, ya había pasado con una tía de Úrsula que se casó con un tío de José Arcadio Buendía. Tuvieron un hijo, el cual nació con una cola de marrano, y murió desangrado después de que un amigo carnicero le cortara la cola con una chola de destazar.
José Arcadio Buendía nunca le importó lo que dijera su familia o pensaran sobre qué podría engendrar. Lo único que dijo fue: no me importa tener cochinitos siempre y cuando puedan hablar. Y así fue como se casaron, con una fiesta de banda y cohetes, la cual duró 3 días. La madre de Úrsula siempre la aterrorizó con toda clase de pronósticos que pudiera salir de su descendencia, hasta el extremo de hacerla usar un pantalón rudimentario que le fabricó, temiendo que el esposo la violara dormida. Así durmieron Úrsula y José Arcadio durante varias veces, y ya el pueblo empezaba a murmurar que Úrsula sería virgen un año después de casada, supuestamente porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía le comentó el rumor a su mujer, y ella le dijo que hiciera caso omiso a dichas burlas. Así se pasaron durante 6 meses. Un domingo, el cual José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. El perdedor se sintió exaltado y gritó para toda la gallera: te felicito, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Sin más que decir, José Arcadio Buendía recogió su gallo y, murmurando al oído, le dijo: ve a tu casa y ármate porque te voy a matar. 10 minutos después, José Arcadio Buendía volvió con una lanza de su abuelo. Prudencio Aguilar lo esperaba, pero no tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía fue arrojada con tanta fuerza y dirección certera que con el primer intento lo mató. Cuando José Arcadio Buendía llegó a su casa, su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad, y poniendo la lanza frente a ella le ordenó: quítate eso y tú serás responsable de lo que pasa. Úrsula no puso en duda la orden de su marido. Después le dijo: si has de parir iguanas, criaremos iguanas, dijo, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Una noche en la que Úrsula no podía dormir, salió al patio a tomar agua y vio a Prudencio Aguilar junto a la poceta. Se veía triste y tratando de cubrir el tapón que tenía en su garganta. Ante esto, Úrsula no tuvo miedo, sino lástima. Al volver al cuarto, le contó a su esposo lo que había visto, y él no le hizo caso. Noches después, Úrsula lo volvió a ver, y José Arcadio, enfurecido por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con una lanza y le dijo: vete al carajo, cuantas veces regreses, cuántas veces voy a volver a matarte. Prudencio Aguilar no se fue, y José Arcadio Buendía nunca se atrevió a arrojar la lanza. Úrsula se lamentaba por aquel muerto. Una noche, conmovida, lo vio y, destapando hornillas, comprendió que lo que buscaba era lavarse en su herida, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche José Arcadio Buendía lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto y le dijo: está bien, Prudencio, nos iremos de este pueblo y no regresaremos jamás. De esta forma empezaron la travesía hacia la sierra. Varios amigos de José Arcadio, jóvenes como él, desmantelaron sus casas y cargaron sus mujeres e hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Y antes de irse, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló cada uno de sus magníficos gallos de pelea, creyendo que de esta forma Prudencio Aguilar descansaría en paz. Úrsula se fue con el baúl de sus ropas y el cofrecito con las piedras de oro que le heredó su padre. El viaje no tenía fin estratégico, solamente procuraban viajar en sentido contrario del camino de Riohacha y así no dejar ningún rastro. Pasados 14 meses, Úrsula dio a luz a un niño con todas sus partes humanas. Durante la mayoría del tiempo se la pasó colgada en una hamaca que 2 hombres llevaban, porque la hinchazón le desfiguró las piernas. Los niños recibieron mejor el viaje que sus padres y en la mayoría del tiempo se divirtieron. Una mañana tuvieron la posibilidad de ser los primeros mortales en ver la vertiente occidental de la sierra. Una noche, después de varios meses de andar perdidos, encontraron un camino y acamparon allí, a la orilla del río, cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trataría de hacer aquella misma ruta para acampar y se encontrarían con una ciudad como Riohacha. Tiempo después se creó a Macondo, a base de un sueño que había tenido José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño durante mucho tiempo con casas de paredes de espejos,
hasta el día que conoce el hielo y entonces allí logró entender el significado. Durante varios tiempos podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala y a partir de hecho se podrían fabricar nuevas casas en la aldea. El pequeño Aureliano Buendía siempre demostró cierto gusto por la alquimia y tiempo después desenvolvió el laboratorio de Melquíades, revisó todas las notas de él y durante un buen rato trató de separar el oro de Úrsula que había en el fondo del caldero. Se convirtió en una adolescente monumental y cambió la voz. Una noche repentinamente Úrsula entró al cuarto y vio cuando él se quitaba la ropa para dormir. Para ella fue un sentimiento de vergüenza, ya que era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo. Úrsula estaba embarazada por tercera vez y de nuevo estaba viviendo los terrores de recién casada. Por ese tiempo iba a la casa constantemente una mujer alegre y provocativa que ayudaba en los oficios domésticos y sabía predecir el futuro de la baraja. Úrsula durante varios tiempos le habló de su hijo, ya que pensaba que era algo parecido, pero desnaturalizado como la cola de cerdo de su primo. La mujer se rió y para confirmar el pronóstico que le había dicho de que iba a ser feliz, llevó los naipes a la casa pocos días después y buscó a José Arcadio. Cuando la encontró en el depósito, colocó las barajas sobre el mesón, mientras hablaban de cualquier cosa. Ella le extendió la mano y lo tocó diciéndole: ¡qué bárbaro! José Arcadio se sintió intimidado y la buscó durante toda la noche. Un día cualquiera, el deseo de estar con ella se volvió insoportable y fue a buscarla a su casa. Le hizo una visita y sentado en la sala, sin pronunciar una sola palabra, dejó de desearla, acción que encontraba distinta. Exhausto por eso, se fue. Pasaron los días y le preguntó la mujer, cuando lo llamó a su casa, que si quería ir. Y él fue. Cuando entró, lo hizo quedar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Y ella lo tocó con mucha libertad. Él más que placer sintió miedo. Esa vez le pidió que fuera a buscarla en la noche y él aceptó. A pesar de que sabía que no era capaz, esa noche comprendió que tenía muchas ganas de estar con ella y fue. Aquella noche José Arcadio Buendía se había acostado con Pilar Ternera. Pilar Ternera formaba parte de la fundación de Macondo y se fue a vivir con su familia para separarse del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22. Aureliano Buendía, mientras tanto en el laboratorio de alquimia, pese a haber demostrado ante el pueblo el crisol con el oro, ese mismo día José Arcadio Buendía le dio un golpe a su hijo mayor, generándole sangre e hinchazón en su boca. Pilar Ternera en la noche lo consintió y le puso pañitos mientras le decía: quiero estar solo contigo. Poco tiempo después le comenzó a contar todo a su hermano Aureliano. En principio, él no lograba entender pequeños detalles como un amor desaforado que tenía su hermano. Aureliano comenzó a sentir esto como propio de él y le entró la curiosidad sobre qué podría sentirse el verdadero placer del amor, llegando a tal punto que esperaba que su hermano llegara hasta la madrugada para que se quedara hablándole hasta la hora de levantarse. En enero nació Maranta. Pasados 40 días volvieron los gitanos de Memphis. A la feria fueron Pilar y José Arcadio como un par de novios. Y entre tanta gente, repentinamente Pilar le dijo que iba a ser padre. José Arcadio se asustó y ya no veía a Pilar Ternera tan encantadora como antes. Por esos días estaba la feria de los Erizos de Memphis. Y una noche José Arcadio salió y se extravió en lo más profundo de Macondo. Después de haber caminado tanto, se encontró con una niña, que para él era demasiado hermosa. Llegó la madrugada y nada que José Arcadio llegaba a la casa, ya que se había ido con los gitanos, y Úrsula lo fue a buscar. Resumen de las páginas 36 a la 49. David Rodiño. Aureliano se encontraba desnudo y muy temeroso, pues éste no había tenido ninguna experiencia sexual anteriormente. Y sumado a esto, le dolía ver el estado en el que se encontraba la jovencita. Esta tenía la espalda en carne viva
y estaba agotada porque esa misma noche se había acostado con 63 hombres. La muchacha estaba sometida por su abuela a acostarse con 70 hombres por noche, porque según su abuela, ella tenía una deuda tras haber causado un incendio 2 años atrás dejando su casa hecha ceniza. La abuela, a quien llamaban la matrona, tocó la puerta por segunda vez, a lo que Aureliano pagó otros 20 centavos y se retiró sin tocar a la mujer, pues él se sentía atormentado, pues quería sacar a la mujer de ahí. Este regresó a su casa y no dejaba de pensar en la situación en la que se encontraba aquella chica. Al amanecer, Aureliano tomó la decisión de casarse con aquella chica para sacarla de ese horrible ambiente. Cuando salió a las 10 de la mañana para ir al pueblo, cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha ya se había ido del pueblo. Al irse, la muchacha, Aureliano se sintió frustrado y se resignó a ser un hombre solitario para toda la vida, y debido a esto se refugió en su trabajo. Melquiades se retiró del laboratorio de daguerrotipia debido a los delirios de José Arcadio Buendía, quien había creado algo para comprobar la existencia de Dios. Melquiades una noche creyó encontrar una predicción sobre el futuro de Macondo, donde sería una ciudad luminosa y con casas de vidrio, una ciudad donde terminaría la estirpe de los Buendía. José Arcadio dijo, no serán casas de vidrio sino de hielo, como yo lo soñé, y que siempre habrá un buen día por los siglos de los siglos. En aquella casa extravagante, Úrsula era quien había ensanchado el negocio de animales de caramelo, con un horno que producía toda la noche y todo esto era vendido en pocas horas. El pasar de los años, Úrsula estaba en una época en la que ya podía descansar, pero era sin embargo más activa. Distraída pensando en sus prósperas empresas, una tarde miró hacia el patio y vio dos adolescentes hermosas bordando un bastidor a la luz del atardecer. Estas eran Rebeca y Amaranta, las cuales apenas habían finalizado el luto de la abuela, que guardaron con rigor por 3 años. Rebeca era la más hermosa de las dos. Ella tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados, y unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado. Amaranta, la menor, era más una chica sin gracia, pero tenía la distinción natural. Úrsula se vio en la obligación de utilizar el dinero guardado para expandir su casa, porque la casa se había llenado de gente y que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos. Esta dispuso del dinero para construir una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, 9 dormitorios, un corredor protegido por el resplandor del mediodía, por un jardín de rosas. Destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le leyó el porvenir a José Arcadio. Un baño para mujeres y otro para hombres. Al fondo de una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los 4 vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo. Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. La primitiva construcción de los fundadores se llenó de herramientas y materiales y de obreros. Cuando esta casa fuese terminada, no solo sería la más grande, sino la más hospitalaria y fresca que hubo jamás en el ámbito de la ciénaga. La nueva casa estaba casi terminada, cuando Úrsula lo sacó de su mundo quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul y no de blanco como ellos querían. A José Arcadio le mostraron una disposición oficial escrita en papel. Este, sin entender lo que decía su esposa, descifró la firma. Él preguntó que quién era esa persona y Úrsula, desconsolada, dijo que era una autoridad que mandó el gobierno. Era don Apolinar Moscote. El corregidor había llegado a Macondo sin hacer ruido.
Se bajó en el hotel de Jacob, instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por guacamayas. Este al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle a 2 cuadras de los Buendía. La primera orden del corregidor era que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de independencia nacional. José Arcadio se encontraba con los papeles en mano. Don Apolinar sacó un papel en la gaveta de la mesa y dijo que él era el corregidor de ese pueblo, a lo que José Arcadio respondió calmadamente: para que sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor, porque aquí no hay nada que corregir. De modo que usted se quiera quedar aquí como otro ciudadano común y corriente, bienvenido sea. De no ser así, y viene aquí a implantar desorden y de cómo debo pintar mi casa, agarre sus corotos y lárguese por donde vino. A lo que Apolinar responde que está armado como advertencia. Seguido a esta amenaza, José Arcadio agarró a Apolinar de la solapa y lo levantó a la altura de los ojos, y dijo que eso lo hacía porque prefiere cargarlo vivo que muerto, y así lo llevó hacia afuera. Una semana después, este volvió con 6 soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes donde viajaba su mujer y sus 7 hijas, y estos se hospedaron en el hotel de Jacob. Don Apolinar se había desconcertado, en lo que José Arcadio Buendía dijo que le iba a poner 2 condiciones. La primera fue que cada quien pintara la casa del color que se le dé la gana. Y la segunda es que los soldados se van enseguida. Nosotros garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano derecha y dijo: palabra de honor. A lo que José Arcadio Buendía dice: palabra de enemigo. Una cosa que le quiero decir: usted y yo seguimos siendo enemigos. En la tarde se fueron los soldados, y en pocos días José Arcadio Buendía consiguió una casa a la familia del corregidor, y todo quedó en paz, menos Aureliano. La casa nueva, blanca como paloma, se inauguró con un baile. Úrsula concebió aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta, y se puede decir que casi el principal motivo para la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno para las visitas. Empapado de sudor, guardando una distancia reverente con los dueños de la casa, estuvo días en casa encerrado con una consagración similar a la de Aureliano en su taller. Por la música, José Arcadio Buendía pareció fulminado, no por la melodía, sino por el teclado autónomo. Úrsula hizo la lista de invitados después de que el italiano se fuera, en el cual los escogidos fueron descendientes de los fundadores, salvo la familia de Pilar Ternera. Don Apolinar Moscote, cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a 2 policías, mientras Úrsula y las muchachas desempacaban muebles, pulían vajillas y colgaban cuadros de doncellas en barcas de rosas. 2 días antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y marinetes sobrantes, chapuceado entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se volvían a enrollar por el otro, Pietro Crespi volvió a componer la pianola. Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y lo secundaron en sus risas por lo enrevesado de los valses. Hacia la medianoche, Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió volver muy pronto, después de que éste dijera que se iba a ir. Rebeca lo acompañó y
y después de que éste se fuera lloró inconsoladamente, que prolongó por varios días y ni Amaranta conoció la razón de ese llanto. Nadie había descubierto que a esa edad conservaba el hábito de chuparse el dedo y ocasionalmente se encerraba en el baño para hacerlo. Tenía la costumbre de dormir con la cara envuelta contra la pared. En las tardes de lluvia bordaban con un grupo de amigas en un corredor de begonias. Esta comía tierra para calmar su ansiedad en un confuso sentimiento de dicha y de rabia. Poco después, en efecto, oyó una vocecita infantil y al levantar la mirada vio a la niña en la puerta. Amparo Moscote le dijo que no entrara, pero Aureliano le dijo entra. Remedios se acercó, le hizo unas preguntas a Aureliano que él no contestó. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde, bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo llegaba cada 15 días, pero ella esperaba que algún día llegara por equivocación. Aureliano fue el único capaz de comprender tanta desilusión. Aureliano se afirmó los pies y levantó la cabeza. Ignoraba cómo había llegado hasta allí. Vengo a dormir con usted, dijo. Tenía la ropa embadurnada de fango y vómito. El nuevo lugar pareció agradar a Melquiades porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor. Solo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática, en los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se desquebrajaba como hojaldres. Allí tomaba los alimentos que Visitación le llevaba 2 veces al día, aunque en los últimos tiempos perdió el apetito y solo se alimentaba de legumbres. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al que prospera en el chaleco anacrónico que no se quitó jamás, y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Y Aureliano terminó por olvidarse de él. Melquiades correspondía a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en castellano, que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquiades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió. En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas, Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca. Estaba instalando un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda. Soy Andrés Felipe Hernández Vanegas y a continuación le voy a hacer un resumen de la página 50 a la 62 de 100 años de soledad. Una tarde llegó al pueblo una anciana en un burro cargado de escobas y la dejaron pasar como a cualquier otro vendedor. Ella se ve inofensiva. Primero, tras el cuartel, el presentarse con un saludo militar, dijo: soy Gregorio Stevenson. Lleva malas noticias, pues el coronel Aureliano Buendía lo ha enviado para pedirle que se entregara, pues había perdido la guerra y no quería que le sucediera nada malo, sí. Pero Arcadio no le creyó y los mandó a pesar. Este sacó de su seno un pescadito de oro para que comprobara que sí lo había enviado el coronel, pero aún así no le creyó y decidió defenderse como diera lugar. Tenían pocos y poca munición y así se enfrentaron y los vencieron muy rápido. Sonaban campanas, tiros y mujeres armadas con cuchillos. Decidieron salir a pelear. Entre la confusión, Arcadio encontró a Amaranta, que le había
iba a buscarlo para entregarles unas armas viejas que había encontrado, pero él se devolvió a llevarla a casa de Úrsula. El coronel Gregory Stevenson le suplicó que lo liberara y le evitara la humillación de morir vestido de mujer, pues si había de morir, que fuera peleando. Úrsula intentó entrar a Arcadio a la casa y le gritaba: «Basta ya de locuras», pero fue inútil. En ese momento llegaron otros hombres armados y le dijeron: «Suelta a ese hombre o no respondemos», y Arcadio se entregó, y poco después cesaron los disparos y empezó a replicar las campanas. El coronel Stevenson liberó a los prisioneros y entregó armas para que lucharan. Parecía que estaba bien resguardado el cuartel, pero los opositores lo destrozaron a cañonazos. El coronel dirigió la operación, empezó a buscar en los escombros, encontrando solo a un hombre en calzoncillos, muerto abrazando un fusil sin carga y una frondosa cabellera de mujer. Lo voltearon y se sorprendió al descubrir que era el coronel Stevenson. Al amanecer, después de un consejo de buena fe, fusilado Arcadio frente al muro del cementerio. 2 horas antes de su muerte, pensaban en todas las personas que habían odiado y comprendió cuánto las amaba. No comprendía cómo había superado sus miedos de la niñez. Pensaba en Santa Sofía de la Piedad y en su hijo, que aún no nacía. Cuando le preguntaron cuál sería su última voluntad: «Dígale a mi esposa que si nace una mujer, que se llame Úrsula, como la abuela, y si es varón, que lo llamen José Arcadio, como el abuelo». Sentía nostalgia, pues amaba la vida y no le tenía miedo a la muerte. Caminó al cementerio, vio cómo Rebeca abría las puertas de su casa y le hizo una seña de despedida. Una vez en el muro del cementerio, cuando daban la orden de fuego, sacó la cabeza, sacó pecho y gritó: «Cabrones, viva el Partido Liberal». En mayo terminó la guerra, y 2 semanas antes de que el gobierno anunciara una ley que castigara duro a los promotores de la guerra, fueron alcanzados el coronel Aureliano Buendía y Rinaldo Márquez. Intentaron cruzar la frontera, disfrazados de hechicero. Lo condenaron a muerte y lo fusilaron en Macondo, para escarmiento de sus habitantes. Una tarde, mientras hacía un dulce de leche, Úrsula sintió la voz de su hijo. Con un presagio, hizo limpiar la casa, pero días después se enteró de su condena. Una tarde sintieron un gran tropel y una algarabía, pues lo traían atados, con las manos atrás, amarrados a un caballo, y parecían un pordiosero. Úrsula y Amaranta abrieron paso frente a la multitud para verlos, y se acercó para abrazarlo. Pero éste se negó. Le dijo: «Vete a casa, mamá, mejor pídele permiso al comandante y mejor ven a visitarme a la cárcel». Úrsula se fue a visitarlo, y al entrar, las centinelas le cerraron el paso, pero ella les dijo que entraría a como diera lugar, y si tenía orden de disparar, que lo hicieran. El oficial le dio la orden a los centinelas para retirarse. Ella se presentó: «Soy la madre del coronel Aureliano Buendía», pero el oficial, con una sonrisa, la corrigió: «Del señor Aureliano». Úrsula entró y lo encontró en un catre, con los brazos abiertos. Le habían permitido afeitarse y lucía más alto, más pálido y más solitario de lo común, de la costumbre. Le entregó lo que le llevaba: una muda de ropa, unos botines y el dulce de leche que le guardaba para él desde que presintió su regreso. Aureliano ya estaba enterado de todo lo que ocurrió en su casa: la muerte de Pietro, el fusilamiento de Arcadio, la soledad de José Arcadio bajo el castaño, la dedicación de Amaranta para criar a Arcadio José, pues este ya sabía leer y escribir. Bromeó diciendo: «¿No sabes que soy adivino?». Úrsula le murmuró que también traía un revólver. Lo recibió, pero sabía que no le serviría nada. Aureliano le entregó un montón de papeles
papeles escritos eran sus poemas, inspirados por Remedios después de su muerte. Le hizo creer que las quemaría y no se las daría a nadie, que se hiciera la idea de que ya le habían fusilado hace tiempo. Se despidió y se volvió a acostar en el catre, con los brazos abiertos. Pensaba en la forma en que había escapado de algunas emboscadas en la guerra. En una ocupación se metió al cuarto una mujer linda, que intentó matarlo con una pistola, pero tuvo que suplicar cuando Aureliano Buendía también le apuntaba con una. En cambio, otra noche le prestó a un compañero el catre. Murió apuñalado por su mejor amigo. A pocos metros, él dormía en una hamaca y no se dio cuenta de nada. Rebeca, cuando lo condenaron a muerte, le preguntó cuál era su último deseo. Pidió que la sentencia se cumpliera en Macondo. El presidente del tribunal se disgustó porque pensó que era una estrategia para ganar tiempo. Esa noche en la que Úrsula lo vistió no pudo dormir por el dolor que tenía en las axilas. En la madrugada sintió unos pasos por el corredor y pensó que ya sería su hora, pero el centinela con una taza de café. Estaba pensando en lo que sucedería cuando José Arcadio Buendía bajó el castaño, cómo sería su fin y el de todos. Por varios días sucedió lo mismo. No se atrevía a ejecutar la orden, pues había rumores que aquel que se atreviera a matarlo también moriría junto con sus soldados. Así se escondieron en el fin del mundo y sentían temor. Todo el pueblo subía del miedo que ellos tenían. El domingo le llegó la orden por escrito de ejecutarlo en el término de 24 horas, así que echaron papelitos con sus nombres, así que lo echaron a la suerte y le tocó al capitán Roque Carnicero. Abrumado por su mala suerte, pensó: nací siendo hijo de puta y moriré siendo hijo de puta. A las 5 de la mañana, sí, eligió al pelotón por sorteo y despertó al prisionero con una frase: vos os ha llegado la hora. Rebeca esperaba en vela, mirando por la ventana el momento que pasaran con él para abrir las puertas, decirle adiós. El martes a las 5 de la mañana lo vio venir, cerró la ventana y se agarró la cabeza y dijo: ahí lo traen. José Arcadio abrió la puerta y lo vio de espaldas al muro. Aureliano se repetía una y otra vez: tanto joderse uno. Lo decidió con tanto fervor que el capitán pensó que lo estaba orando. Aureliano se llenó de rabia, cerró los ojos y en el momento que echó un grito que pensó que era la orden de fuego, abrió los ojos y vio que era el capitán con los brazos arriba, pidiendo que no disparara a José Arcadio, con una escopeta lista para disparar, y allí se empezó nuevamente la guerra. El capitán Roque Carnicero y sus 6 hombres se llevaron a Aureliano a Riohacha a liberar al prisionero Victorio Medina, pero ya lo habían fusilado en pocos días. Del coronel Aureliano ya había reclutado más de 1000 hombres y fue proclamado jefe de las fuerzas revolucionarias del Caribe, pero no aceptó hasta que no derribaran el régimen conservador. Así pasaron 2 meses en los que a veces lo daban por muerto, derrotado, otras veces como la ganador, y la información iba y venía. Luego se enteró que el coronel Márquez lo habían fusilado. En 3 meses Aureliano pensó establecer un cuartel en Macondo, y si no encontraba igual al generaldo Márquez o a todo oficial que estuviera prisionero en ese momento. 3 meses después, cuando entró victorioso a Macondo, el primer abrazo fue para Gabriel Gerineldo Márquez. La casa estaba llena de niños, pues Úrsula había recibido a Sofía de la Piedad con sus hijos grandes y un par de gemelos que nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio, y en contra de la voluntad de su hijo llamó a la niña Remedios. Amaranta se hizo cargo de todos e hizo una guardería con los hijos de los vecinos. Cuando llegó el coronel Aureliano, le dio la bienvenida con un corito de niños. Aureliano José le rindió honores vestido con un uniforme militar,
pero no todas las noticias eran buenas. Un año después, José Arcadio se fue con Rebeca a vivir a la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su intervención para evitar el fusilamiento de su hermano. José Arcadio se dedicaba a la cacería y siempre se veía con los perros y su vieja escopeta. Una tarde llegó más temprano porque se avecinaba una tormenta. Descargó los conejos en la cocina, amarró los perros, saludó a su esposa y fue a su habitación. Pero algo realmente inexplicable sucedió, y Rebeca dice que ella se encerró en el baño y no supo nada. Sonó un disparo y un hilo de sangre atravesó la casa, las calles, hasta llegar a la cocina de la casa de Úrsula. Úrsula decidió seguir el hilo de sangre y llegó a encontrarse con que era su hijo el que había muerto de un disparo en la cabeza. Presentaba un fuerte olor a pólvora que intentaron quitarle bañándolo, aplicándole lejía, condimentos hirviendo su cuerpo, pero no le quitaba aún. Después de enterrarlo, olía a pólvora. Cubrieron la tumba con acerrín y cal, pero el cemento seguía con ese olor hasta muchos años después, cuando una compañía bananera cubrió la sépula con hormigón. Pronto, como sacaron el cadáver, Rebeca se encerró en su casa, sumergida en una profunda tristeza, que la última vez que la vieron salir de su casa lucía vieja y traía unos zapatos color plata y un sombrero de flores pequeñas. Se dice que la vieron con vida por última vez cuando le pegó un tiro a un ladronzuelo que trató de entrar a su casa. El pueblo, el olvido. El coronel Aureliano no se sintió tan confiado de la aparente calma y entrega de sus opositores, pues sabía que estaba rodeado por mares y en caso de ataque no tenía por dónde escapar. Las noches en vela, pensando cuándo tenía que darle a sus hombres la orden de lanzarse al mar, pensaba que estaban perdiendo el último tiempo, mientras otros mendigaban un puesto en el Congreso. Una noche le pidió a Pilar Ternera que le leyera las cartas. Esta, después de entenderlas y varias veces, lo único que le pudo decir fue: cuidado con la boca. 2 días después, alguien le dio al guardia un tazón de café, que lo fue pasando uno a otro hasta llegar a manos del coronel. Y él pensó que no podía pedir café ya que estaba aquí. Me lo tomaré. Le habían echado una gran dosis de nuez vomica, suficiente para matar a un caballo. Cuando lo llevaron a su casa estaba tieso y arqueado con la lengua partida. Úrsula lo limpió, lo envolvió en mantas y se lo arrebató de la mano a la muerte, dándole por varios días claras de huevos. A los 4 días recobró sus semblantes y por la insistencia de Úrsula estuvo en cama una semana más. Así que descubrió que su madre no había no había quemado los versos como lo había prometido. Ella explicó que prefirió esperar a que trajeran el cadáver. Él los leyó y volvió a escribir: Márquez, ¿usted por qué pelea? Él respondió: por el glorioso Partido Liberal. A lo cual Aureliano le dijo: dichoso usted que sabe. En cambio yo apenas estoy descubriendo que peleo por orgullo. Nombró a Gerineldo Márquez jefe civil y militar y se fue a conquistar más rebeldes para que se unieran a su grupo, mientras el coronel Márquez lograba en Macondo ambiente de paz. Recordó el amor que sentía por Amaranta en su juventud. Un día le pidió que se bordara una docena de pañuelos y cuando ella fue a llevarlos al
cuartel pasaron la tarde recordando viejos tiempos y Amaranta iba con los padres de Grineldo todos los sábados a visitarlo a la cárcel. Un día Úrsula le dijo: cásate con él, pues difícilmente vas a encontrar a alguien como él. Ella fingió una cara de disgusto y le da lástima que tarde o temprano lo vayan a fusilar, pero eso lo dijo sin pensar. En esos días el gobierno dio la orden de fusilamiento y Amaranta lloró amargamente como en aquellos tiempos de la muerte de Remedios. Se sentía culpable y pensaba que sus palabras tenían algún poder. Úrsula la tranquilizó, le dijo que haría todo lo posible para evitarlo, y así fue. En pocos días volvió a la casa a visitarla. Pasaban tardes enteras jugando damas y conversando. El coronel le dijo: yo seguiré insistiendo hasta convencerla. Iba todos los días a hablar con Úrsula, y Amaranta se encerraba en el cuarto y aguantaba la tentación de verlo. Todas las semanas el coronel Buendía les enviaba reportes minúsculos de lo que ocurría. 8 meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula: cuidado con el papá, que se va a morir. Úrsula se preocupó y le pidió a varios hombres que le ayudaran a llevar a José Arcadio a la cama. Estaba tan pesado que necesitaron 8 hombres para moverlo. A la mañana siguiente no estaba en la cama. Lo buscaron por toda la casa y lo encontraron nuevamente bajo el castaño. Volvió allí por costumbre. Lo volvieron a llevar a la cama y lo amarraron. Úrsula le daba de comer, le contaba historias, pero en realidad la única compañía que él tenía era Prudencino Aguilar, que iba a hablar con él de gallos y animales. Les daba de comer y llevaba noticias de un desconocido. Iba llegando al final del pasillo. Sentía la mano de Prenuncio que lo hacía retroceder hasta el principio. Un día lo hacía sueño, recorriendo las habitaciones. Se quedó en la habitación del medio y nunca más regresó. Cuando Úrsula iba para la habitación, vio salir de allí a un hombre bajito, vestido de negro, con sombrero y por su del insomnio. Le preguntaron por qué había regresado y dijo que venía al entierro del rey. Entonces entraron al cuarto sacudiendo a José Arcadio, pero ya estaba muerto. Cuando vieron por la ventana que del cielo caían flores amarillas como la llovizna, cayó toda la noche cubriendo los techos de las casas y en las calles, y tuvieron que retirarlas con palas para poder pasar en el entierro. En la mecedora, Amaranta miraba a Aureliano José, que intentaba afeitarse por primera vez, y le dijo: oye, eres tú un hombre. Desde niño, acostumbrando a bañarse juntos, Aureliano José en la noche sentía un miedo a la oscuridad y temía en la cama de Amaranta, y termina en la cama de Amaranta, pero poco a poco estaba creciendo. No lo hacía por miedo a la oscuridad, sino por el deseo de sentir la respiración y la piel de ella. Eso se fue convirtiendo en una atracción. Se acariciaban, se perseguían por toda la casa, y en una tarde, escondidos en la despensa, se iban a besar, cuando entró Úrsula a sacar arena y le preguntó a Aureliano José: ¿quieres mucho a tu tía? ¿Verdad? Y él respondió que sí. Esa interrupción hizo que Amaranta cayera en cuenta que esos eran juegos peligrosos, y rechazó tajantemente los fines de semana que se desahogaba sus deseos en la cantina del Carito, en la cantina de Catarino.